Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a presentar. Listo. Y ahora voy a poner el capítulo que nos corresponde, que en este caso viene a ser el capítulo 5. Redes de dos puertos. Redes de dos puertos. ¿Observan la lámina de redes de dos puertos? Sí, profesor. Ya, pequeño error. Antes de eso voy a pasar, me voy a la principal, me voy a exponer cuadripolos y me voy primero que nada a la motivación. Como ustedes pueden ver, hay un libro de principios de electrónica de Malvino. ¿Y qué es lo que ve este capítulo? Ahí ve un amplificador a emisor común. ¿Por qué es emisor común? Porque este electrodo del transistor se llama emisor y está a tierra, la base y el colector. Entonces, si yo quiero estudiar esto, matemáticamente, analíticamente, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque yo no sé cómo voy a representar a este símbolo como circuito. Y eso se va a hacer modelando los parámetros. Parámetros R, parámetros H, parámetros T. Cuando lo modele, el nuevo circuito va a ser este. Y ahora esto es eléctricos. Entonces, para poder analizar un circuito a transistores, a UJT, a BJT, a cualquier otro tipo de dispositivo, si no sé hacer su circuito equivalente en un cuadripolo, no puedo estudiarlo. Físicamente podré medir, pero si es que armo el circuito en un protoboard. Pero en el papel no hay instrumento que lea, pues. Listo. Ahí está de 2 etapas. Otro amplificador con emisor común y realimentación. Su circuito equivalente, cuadripolos, eléctricos 1. Otro circuito, si no le hago su equivalente al transistor, ahí está, eléctricos 1. Ahí está, eléctricos 1, porque acá es malla 1, malla 2, malla 3. Le hago Thevenin y resuelvo que sale la fuente de Thevenin en serie con la resistencia y luego la carga. Listo. ¿Alguna pregunta, alumnos? Si yo tengo un mouse, ¿cómo lo estudio en el papel? Que en el papel le voy a poner amperímetro, voltímetro, ohmímetro. No funciona. Entonces tengo que hacerle su equivalente del mouse y se vuelve circuito electrónico. Pero luego a los elementos electrónicos les hago su equivalente y se vuelve circuitos eléctricos. Ahora sí lo puedo analizar, estudiar, porque ahora sí
debe cumplir las leyes de Kirchhoff, Thevenin, Norton, superposición, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Si yo quisiera estudiar el celular, ¿cómo lo voy a estudiar el celular? Pero si el celular es una figura, es un equipito plano, tiene una pantalla, sé que tiene batería, tiene controles, etcétera. ¿Y dónde los pongo? ¿Cómo los dibujo? Eso entonces después lo tengo que ver por cuadripolos, por cuadripolos. He ahí la importancia de aprender y conocer y trabajar con los cuadripolos. ¿Hay alguna pregunta del tema? Alumnos, sin miedo, están aprendiendo. Porque si ya lo saben, entonces yo les diría, ¿para qué están en la clase? Están perdiendo el tiempo. ¿Listo? Muy bien, si no hay preguntas, avanzo. Ahora voy a pasarles este de acá. En el Classroom está motivación, está el CR1, Circuitos Eléctricos 1, capítulo 5, y está capítulo 5, cuadripolos. Este es del año 2007, si no me equivoco, miren, que lo enseñaba tanto en San Marcos como en otra universidad. Y entonces ahí están toditos los cuadripolos. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestra presentación ya conocida, que toditos verán que cumplen el mismo formato. Claro, porque como yo lo he hecho, no voy a cambiar en una lección un formato, en otra, etc. Esta yo la tengo actualizada automáticamente. Miren, hoy día estamos 8. Mientras que la que yo les he colgado está del día 6, creo. O antes, creo, no recuerdo. Pero está a principios del ciclo. Por ahora, este libro es el más actualizado que hay en Internet y que hay en Mauro Angil. 7ª edición. La tengo en inglés. ¿Qué es lo que se va a ver y qué es lo que se va a aprender en este tema? Redes de dos puertos, o también conocido como cuadripolos. Entonces vamos a ver una introducción y solo vamos a estudiar 3 parámetros de los 6 que se podrían estudiar. Pero si se sabe R, se sabe su inversa, G. Si se sabe H, se sabe su inversa, H inversa. Y si se sabe parámetros T de transmisión, también se sabe parámetros de T inversa. Y luego, ¿cómo se conectan los cuadripolos? La interconexión, de 5 modos. Y los vamos a ver, y ustedes van a ver que su nombre que tiene es de lo común, de lo que está, pues como presenta. Otra vez, como siempre, en cada capítulo, yo propongo, esto no es acuerdo de la facultad, yo lo vengo haciendo esto hace más de 21 años. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo del proceso de aprendizaje? ¿Qué es lo que busco yo y qué es lo que quiero? Que ustedes, alumnos, al término de este tema, de este capítulo, ustedes tengan la habilidad y la destreza. ¿Para qué? Para determinar los parámetros R, H y T y sus relaciones. No para que sepan que existe, sino para que digan cuánto vale. Para que comparen las redes de dos puertos.
para que usen la interconexión de las redes de 2 puertos, para que apliquen un software para calcular los parámetros de los cuadripolos. Y como en la motivación, yo voy a poner circuito electrónico y les voy a enseñar cómo se resuelve. Y hacemos síntesis de redes tipo LOAD, tipo ladder o escalera. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es un puerto? Es un par de terminales a través del cual una corriente puede entrar o salir de la red. Los niños, 4 años, 5 años, le dicen al papá, papá, quiero que compres un router de 4 puertos. Y el papá ni sabe qué es router, ni sabe qué es puertos. ¿Pero para qué? Ah, para que yo pueda bajar de internet los juegos, pues. Entonces, adiciona, le dice al papá. ¿Qué adiciono? Compra una laptop de i7, octava generación. ¿Qué octava? Ya estaremos en la novena generación. Con RAM de 16 GB, con disco duro de estado sólido de 1 tera y disco mecánico de 7000 revoluciones por segundo de 2 tera. Un mouse óptico inalámbrico, un teclado inalámbrico. Ese niñito de 4 años, 5 años, ¿cómo sabe si inalámbrico, mouse óptico, disco de estado sólido? ¿De dónde? ¿Cómo? Ah, porque él ha visto que para jugar en internet hay que usar tecnología más actual, porque si tiene mucha velocidad, lo ve en tiempo real los juegos. Si no, tendría que esperar mucho tiempo para que haga un golpe, un quiebre, etcétera. ¿Y cómo ha aprendido tanto? Ah, porque ese niño tiene interés en jugar. Porque si no tuviera interés en jugar, pues no pediría eso. En mi generación los juegos eran en la calle. Nos juntábamos los amigos del barrio para ponernos a jugar. Uy, hay unos juegos que ustedes de repente ni los conocen. ¿Alguien conoce Kanga? Nada, profe. El Tejo, Peor. Nada. Mundo. Tejo Mundo, ¿no? Mundo, Sí, Mundo, sí, profe. Mundo, claro, sí. el mundo se Sí, juega profe. con el Tejo. Y el Tejo se agarra una latita de mentolatum o de Big Vaporú, qué sé yo, y uno le llenaba barrito ahí y con eso lanzaba. O si no, agarraba un pedazo de jeve grueso, lo cortaba y con eso era su ficha de juego. Han jugado a las canicas, a las, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman? Ahorita se me fue el nombre. Canicas, trompos, eso Ah, sí, sí, profe. canica, trompo. ¿Trompo han jugado o no? Sí, eso sí. Sí. Claro, pe. Yo tenía un vecino, Tabs también. los taps, claro. Yo tenía un vecino, donde yo vivo, a media cuadra tengo otro departamento. Y este vecino es un psiquiatra de la Cayetano Heredia. Y cuando él
salía de su casa, veía a mi hija y a mi hijo jugando al trompo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que esto que el otro? Veía cómo mi esposa levantaba el capot de la camioneta, revisaba el agua, el aceite. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Decía, pues se admiraba porque creo que él nunca había hecho eso. Pero así. Entonces, en ese tiempo, y ahora los niños, pues, a ver, díganle que van a jugar afuera a la pega. ¿Qué pega ni pega? Yo estoy en mi computadora jugando. Entonces, ahí está el problema. En cambio, antes uno hablaba, conversaba, contaba chistes, contaba cuentos, hasta exageraba, contaba cuentos que no eran ciertos y él lo hacía pasar como ciertos, etcétera, etcétera. Ahora el niño solo está en la computadora. Pero bien, ese interés que muestra un niño de 4 años, ustedes tienen que mostrar el interés mínimo, les pido, en mi curso. Por supuesto que lo deben de hacer en todos los cursos que llevan. Y se van a dar cuenta que si ustedes tienen interés de aprender, el curso es fácil. No hay nada de difícil. Si no, pregúntense, ¿y yo cómo aprendí el curso? ¿De acuerdo? Cuando yo recién entré a la universidad y en la facultad había una sala de juegos, fui a jugar ping-pong. Nunca había jugado ping-pong. Y salí campeón en la facultad de ping-pong. Y después jugué en el Estadio Nacional, que habían ahí de todo lado. Claro, ahí no llegué a ser campeón, ¿no? Pero la práctica hace, pues la práctica hace. Así es que les pido interés en el curso. Ahí tenemos, hasta ahora hemos estudiado redes de 2 terminales. Solo 2. Su equivalente es un solo elemento, que por ahora es resistencia equivalente, o resistencia de Thevenin, o resistencia de Norton. Y este se llama una red lineal, porque ese ha sido el requisito que estamos estudiando. Entonces, bien identificado el puerto, y el puerto consta de 2 terminales, un par de terminales. La nomenclatura es más arriba, menos abajo. La nomenclatura es que arriba entre la corriente y que abajo salga la corriente de la red. Entonces, esto se llama un puerto o se llama 2 terminales de un circuito. En la parte de abajo es lo que vamos a hacer en este capítulo. Redes lineales otra vez, porque la matemática que sabemos es matemática lineal, pero ahora bien identificado una entrada y una salida. La entrada va a estar nombrada por B1 más arriba menos abajo. Y uno entra arriba y uno sale abajo del mismo par de terminales. Pasamos a la derecha, a la cual le vamos a llamar salida. Más menos B2. Corriente entra a la red y 2. Corriente sale de la red por el terminal inferior y 2. Esta red eléctrica con 2 puertos separados, la entrada y la salida, porque acá adentro puede haber 3, 4, 5 mallas. Y luego vamos a ver cómo esa red tan grande se simplifica en 2 mallas. Fuentes. Este de acá puede tener fuentes o no puede tener fuentes. Fuentes independientes o fuentes dependientes, con cualquiera. Pero lo interesante es que tiene 1, 2, 3 y 4 terminales. 4 polos, cuadripolo.
De ahí los nombres. ¿Alguna duda? ¿Cómo determino los parámetros de esta red lineal? Básicamente de dos formas. Le pongo yo exprofesamente una fuente de tensión más arriba y menos abajo. Y aquí más arriba y menos abajo. Y la corriente tiene que entrar, porque si sale, no es entonces la definición de parámetros. Si no quiero poner fuente de voltaje y le pongo fuente de corriente, entonces pongo una fuente I1, y el cual va a originar una tensión V1 a la entrada del cuadripolo y una corriente I2, lo cual originaría un más menos V2. Y entonces con cualquiera de las dos formas, yo puedo resolver el problema. ¿Asuma fuentes no independientes? No, asuma independientes y no pasa nada. Entonces voy a lograr escribir aquí una primera ecuación. Como aquí es la primera malla, acuérdense de método de mallas, sumaban todas las resistencias que tenía la malla 1. Ahí está el R11 multiplicado por el I1. Y luego le sumaban o le restaban lo que contribuía la segunda malla con respecto a la primera. Como acá el I1 baja y el I2 también baja, por eso es más. Y tengo la ecuación escrita. De igual manera, la segunda ecuación. Primero, ¿cómo influye la primera sobre la segunda? Acá está. Y propia de la segunda, aquí está. Y entonces acá están las dos ecuaciones con 4 incógnitas. R11, R12 van 2, R21 van 3 y R22 van 4. Pero si solo tengo dos ecuaciones, ¿cómo es que puedo resolver? Muy sencillo. Me fijo quiénes son las variables. Las variables son las tensiones porque yo puedo poner la tensión que quiera. Por ende, habrá una corriente y si pongo otra tensión habrá otra corriente y así sucesivamente. Entonces quiere decir que las corrientes I1 e I2 también son variables. ¿Cuál es el mejor método más fácil de resolver esto? Hago que I2 sea 0. 0 por cualquier valor es 0 y despejo el R11. Aprovecho lo mismo para decir 0, despejo y encuentro R21. ¿Alguna duda? De la misma manera, ahora digo que la variable I1 sea 0. ¿Cómo hago que el I1 sea 0? Abro el circuito. Entonces, ya al abrir el circuito no hay corriente, vale 0. Entonces, 0, despejo R12. 0, despejo R22. Por lo tanto, los parámetros R se miden, se calculan, se encuentran, se resuelven cuando la entrada está a circuito abierto o cuando la salida está a circuito abierto. Los parámetros R se dan en ohmios. Listo. Puedo factorizar lo puedo expresar matricialmente, sí, acá está. Aquí está, aquí está. Y todo esto lo reemplazo momentáneamente por una matriz R minúscula. Y que esta es la matriz de parámetros R. Y sus unidades son en ohmios, pues, y listo.
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alumnos, esto que parece súper elemental, lo tienen que entender bien. Primero, para que nunca se olviden. Y segundo, para que resuelvan cualquier problema. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Vamos a la siguiente. Voy a despejar. Acá, ¿por qué Z1 y no R? Porque estas láminas me fueron proporcionadas por Magro Van Gil. Porque el profesor del curso, del libro, el profesor Matthews por un lado y Sadikú por otro lado, entregan estas ayudas a la instrucción a la editorial para que ella le entregue a los profesores que dictan el curso. Entonces, yo tengo de muchos cursos de Magro Angil, aunque Magro Angil es medio exquisito para dar, de Pearson, de Addison Wesley, de Williamson, de Alfa Omega y de otros que me han proporcionado los materiales. Hace más de 30 años me daban los libros. Después me han dado los libros y las ayudas. Y últimamente solamente en digital todo, ¿no? Porque más barato le sale dar un libro en un CD, dar las láminas en el mismo CD, dar los solucionarios en el mismo CD. En cambio, si eso fuera impreso, el costo se eleva. ¿Le dan a todos los profesores? Me parece que no. Aunque teóricamente debería de ser. Porque su interés de las editoriales es que el libro se compre. ¿Y quién es el propagandista oficial del libro? El profesor que use ese libro con sus alumnos. ¿Listo? Un último libro que pedí a Pearson sobre señales y sistemas de Philips, el representante de Pearson me dijo, ¿y cómo me demuestra, profesor, de que en su facultad han comprado libros de Pearson? Eso fue el año pasado por agosto. Hasta el día de hoy no me han podido proporcionar la lista de libros que la facultad ha comprado de la editorial Pearson. Por más que he pedido a la jefa de la biblioteca. Sí, profesor, me dijo, a la próxima semana le entrego. Miren cuántos meses han pasado. Ya vamos a ir para el año. Como después de un tiempo le pedí, me volvió a decir lo mismo, y a la tercera, ¿para qué le pido? Pues no tiene la información, porque seguramente que no tiene catalogado los libros. Aunque yo por otro medio consigo, ¿no? Pero yo quería que el mismo del editorial me lo proporcione. Porque como yo dicto otro curso como es Señales y Sistemas, y justamente he usado el libro de Philips, de Señales y Sistemas, aunque de Señales y Sistemas tengo como 50 libros. Por supuesto que todos en digital. Muy bien. Entonces, ¿a qué iba el comentario? A que como este es una imagen, ¿no? Vamos a ver para que se convenzan que es una imagen. Miren, le doy un clic acá y me sale eso. No puedo modificar. Lo máximo que puedo hacer es agrandarlo o achicarlo, pero entrar dentro, no. Entonces, en la mañana conversando dije, le voy a proponer a algunos alumnos que no hagan todo, sino que hagan una parte, ¿no? O sea, por decir esto, ellos lo vuelvan a hacer el dibujo.
Entonces, y ahí ya cambiamos, en vez de Z, le llamamos R11 con minúscula. Y entonces ahora ahí ya está bien. Yo podía modificar esto, y por eso es que le he puesto R12, R11, etc. ¿Ya? O sea, ahí está la explicación. Muy bien. Si yo quiero encontrar el R11, ¿de dónde? De aquí. ¿Qué hago? I20. Despejo. B1 sobre I1. Pero miren, alumnos, yo les voy a enseñar una técnica que no necesitan de fórmula, sino sentido común. Y la mnemotécnica me ayuda a eso. ¿Qué dice? El parámetro es R. Ley de Ohm. Voltio sobre corriente. Voltio sobre corriente. Voltio sobre corriente. Voltio sobre corriente. Cuando la otra... Ah, ¿y por qué 1? ¿Por qué 1? Porque arriba es 1. ¿Por qué 1? Porque abajo es 1. 2 arriba, 1 abajo. 1 arriba, 2 abajo. 2 arriba, 2 abajo. Y el otro denominador, el I2, porque solo hay 4, ¿no? En el cuadripolo. Ahí está. B1, I1 y 2. B2, I1 y 2. Entonces, el otro se refiere al otro elemento que en este caso va a ser el I2. ¿Qué hago? Lo igualo a 0. 2, 1. El otro I2, 0. 1, 2. El otro I1, 0. 2. El otro I1, 0. Y ya está. Ahora, ¿dónde está el R11? El R11 está visto a la entrada. Por lo tanto, se va a llamar RI. R input. R de entrada. Cuando la salida está a circuito abierto. Ahí está. Resistencia de entrada a circuito abierto la salida. ¿Y qué cosa es el R21? El R21 es la resistencia de transferencia o parámetro R de transferencia. Ojo. De 2,1. O sea, salida contra entrada. Transferencia directa. Ahí está. Y vamos a ver más adelante que eso se llama RF o HF. Y aquí, transferencia inversa. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo nada a la entrada, sino la salida. ¿Qué voltaje origina a la entrada? Y eso lo relaciono contra la corriente. Entonces se llama parámetro de transferencia inversa o reverse. Y la otra se llama parámetro de resistencia de salida a circuito abierto la entrada. Y ahí está. Todo está escrito y la definición y todo está de lo que esté escrito. Ahí está el R11, el R21, el R12 y el R22. ¿Qué pasa en una red que visto de aquí la entrada o visto la salida y son iguales? Esa red es simétrica. Y cuando la red del puerto 2 es lineal y tiene fuentes no dependientes, la resistencia de transferencia directa e inversa son iguales. Y se dice que es recíproca. O se dice que es simétrica.
Ahí está. Muy sencillo, muy fácil para entender primero y después se complica. Ahí tenemos ese circuito tipo T que luego vamos a aprender que parámetros R origina un circuito tipo T. ¿Por qué es T? Porque parece la letra T. Pues. Ahí está, la T. O si quieren Y, ya está, Y. O si quieren estrella, listo. Esos nombres son equivalentes. Muy bien. Para encontrar la mitad de parámetros, o sea, esta mitad, 60 y 40, circuito abierto la salida, el I2 es 0, abierto. Pregunto a un alumno, al que desee, ¿cuánto quiere que valga la corriente I1? Lo que quiera, entero, fracción, lo que desee. 5, profe. 5, listo. Quiero averiguar qué voltaje hay acá. 5 por 20, 100 voltios. La corriente llega, 5. Dice, ¿se va para acá? No, los electrones son bien inteligentes. No van donde el circuito está abierto. Los 5 se bajan. ¿Cuánto vale entonces? 200 voltios. ¿Cuántos voltios en total hay, alumno? 300 voltios. 300 voltios. 300 voltios. ¿Y cuánto vale el I1? 5 amperios. Y entonces la división, ¿cuánto sale? 60 En ohmios, ohmios. porque es voltios sobre amperios. Ahí está el 60. ¿Cuánto valía el voltaje acá? 200. ¿Ese 200 se lee acá o no? ¿Cuánto vale el voltaje aquí? Sí, vale Cero. 200. Cero, ¿no es cierto? Entonces este punto es este y este punto es este. Entonces 200. 200. ¿Y cuánto vale la corriente que me dijeron? 5. 200 entre 5, 40. Ahí está el 40. Ahora vamos a encontrar los otros dos parámetros. De nuevo, digan la corriente que quieran. ¿Cuánto quieren que valga I2? 4. 4. Circuito abierto la entrada. 4 por 30, 120. 4 por 40, 160. ¿Cuánto da el total de voltaje? 280. 280 es B2. ¿Y cuánto vale el I2 que me dieron como ejemplo? 4 amperios. Dividan 280 entre 4, 70. ¿70 qué? 70 ohmios. Vamos a ver el parámetro 1, 2. Necesito el voltaje acá. Como acá no hay, 0. El voltaje es este. 4 amperios por 40, ¿cuánto da? 160. 160 entre 4, 40. 40 vale el parámetro 1, 2. Lo podemos repetir con el valor que ustedes quieran. Y siempre va a salir eso porque no se puede modificar los parámetros de un circuito. Lo que yo puedo modificar es las corrientes o las tensiones, porque esas son las variables que yo pongo el valor que quiera. Ahora, si se ha entendido bien, el más fácil es pues la tabla del 1, ¿no? ¿Para qué me voy a poner 7 amperios, 4 amperios, 13.28 amperios? No, le pongo 1 amperio y listo. Asumiendo también que si yo pongo 1 amper, ¿cuánto de potencia debe tener esta resistencia, alumno?
20. ¿20 qué? ¿20 metros? 20 watts. Watts. 20 watts o 20 vatios en castellano. ¿Se imaginan de qué grosor y tamaño va a ser esa resistencia de 20 vatios? Es que el problema de ustedes es que están un poco desconectados de la parte de laboratorio. Pero sí habrán visto el protoboard y habrán visto las resistencias que se le conectan al protoboard. Son resistencias de medio vatio, hasta un vatio puede ponérsele. Medio vatio, un cuarto de vatio. Porque de 2 vatios ya es medio trágico conectarlo al protoboard. Y de 20 vatios ya sería más trágico. Ya tendrían que usar un taladro para abrir más grande el hueco para que entre el terminal de la resistencia, lo cual no van a malograr el protoboard por una resistencia. 2. La ley se cumple con cualquier voltaje y con cualquier corriente. ¿Alguna pregunta? El circuito equivalente de los parámetros R origina un circuito tipo T. Si en vez de hacer con parámetros R, lo hiciera con parámetros G, el circuito que origina es un circuito tipo pi. Pero como hemos dicho que no vamos a hacer G, porque para mí más importante es R, luego H y luego parámetros de transmisión. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos aplicar los parámetros a un circuito que tiene una fuente controlada? Sí. A ver, primer requisito, que I2 sea 0, circuito abierto. Segundo requisito, que la fuente sea de 1 amperio. Entonces, la corriente viene, avanza. ¿Se va a ir para acá arriba? No. ¿Se va a ir de frente? No, porque el circuito está abierto. Entonces, la corriente lo único que le queda es bajar. ¿Cuántos voltios hay acá? Alumnos, participen. 8. 8 voltios. Aquí la corriente, por donde entres más, por donde sales menos. ¿Cuántos voltios? 2. 2. 2. ¿Cuánto es el voltaje entonces? 10. 10. Más arriba y menos abajo, estoy cumpliendo con la estandarización. Ya, ahora divido. B1 que vale 10 entre 1, ¿cuánto me da? 10. 10 ohmios. 10 ohmios, correcto. Por eso lo han sacado el ohmio acá. 10. Aprovechando el mismo circuito. ¿Y por qué el mismo circuito? Porque al hacer I2 0, están haciendo para las dos ecuaciones. Entonces van a encontrar el R21. Entonces, veamos. ¿Cuál va a ser la tensión en B2? A ver. Acá por lo pronto tenemos que es 2 voltios. Pero ¿y cuánto vale la tensión acá? Aquí hay una tensión. Si lo transformo fuente de corriente a fuente de tensión, es 2 por 4, ¿o no? Sí, profesor. 8. 8 voltios. Y más 2 voltios que había acá, ¿cuántos voltios hay acá? 10 10 voltios. voltios. B2 vale 10. ¿Y cuánto vale la corriente? 1. 10 entre 1, 10. Acá está el 10.
Terminé la primera parte. ¿Cuál primera parte? El haber hecho que I2 sea 0. Ahora voy a hacer que I1 sea 0. O sea que la entrada tiene que ser circuito abierto. Listo. Pregunta antes de empezar. ¿Cuánto vale la corriente I1 si el circuito está abierto? 0. Entonces esta fuente se va. Porque una fuente de corriente de 0 es circuito abierto. Solo queda estas 3 resistencias. Le ponemos 1 amperio, 4 voltios y 2 voltios, 6 voltios. 6 voltios entre 1, 6. Acá está el 6. Y ahora, 2 voltios. Este punto es lo mismo que este y acá es 2 voltios. Entre 1 amperio, 2. Y ahí está entonces los parámetros R de ese circuito que tiene fuente controlada. ¿Qué vendrá después? Complicamos el circuito nada más. Pero si cumplimos con todas las condiciones, el sistema es fácil. ¿Por qué? Porque ya saben, método de nodos, método de mallas, etc. Híbridos. No vamos a tocar hoy día híbridos. Entonces voy a salir de esto de acá. Porque yo quiero que ustedes, ojo, ustedes lo aprendan bien, pero muy bien parámetros. Porque eso les va a servir para todos los otros cursos. A ver, vamos a ver. Miren, en la mañana me ocurrió y en la tarde también, de que yo no puedo presentar el video de YouTube. El video de YouTube está en Classroom. A ver, un alumno que pueda presentar, ¿ya? Le indico, a ver, acá está, un ratito antes que, acá está. Entonces, él tiene que decir que quiere presentar, aquí está, y acá está el video. Video 2, parte 1, y luego este otro. Este es de 12 minutos y este es de 18 minutos. Entonces, un alumno que lo presente y que cuando va a decir que, ¿cómo se llama esto? Ventanas, él elija, dejar de, yo pongo dejar de presentar y él elija acá pestaña, porque cuando yo elijo pestaña, algo no está bien, porque miren, elijo pestaña y no sale el video. Ahora, le pongo capítulo 5, pero eso no es. Entonces, no lo puedo presentar. Entonces, a ver, un alumno que maneje más o menos su cómputo, ¿puede presentarlo? Sobre todo para que escuchen con nitidez, pero después en su casa lo pueden repetir las veces que quieran. Es exclusivo de ellos. Ya, amplíalo, Este por favor. tema lo vamos a Por acá dividir le en varias tienes que hacer partes. ahí. Esta Ya. es la primera parte donde daremos la introducción de qué es un cuadripolo y las distintas configuraciones que puede tener. Presten atención para que luego me hagan preguntas. Entonces, a veces en los sistemas eléctricos es conveniente estudiarlos desde dos parejas de terminales distintos para entender cómo procesa una señal. Por ejemplo, tenemos un terminal de entrada, un puerto de entrada y un puerto de salida. Un puerto está constituido por dos terminales. Entonces queremos saber cómo procesa esa red una señal desde la entrada a la salida. Entonces vamos a estudiar las variables en la entrada y las variables en la salida y sus relaciones. Entonces cada par de terminales se van a llamar puertos. Es decir, dos terminales de una red se denominan puertos. Pero para que se llamen puertos, deben tener una condición especial que la vamos a ver ahora. En este curso entonces vamos a aprender a manejar los circuitos con un puerto de entrada y otro de salida.
Esto constituye lo que se llaman redes de dos puertos o cuadripolos. Es decir, es equivalente a decir red de dos puertos o decir cuadripolos. ¿Qué restricciones van a tener estos sistemas? No puede haber energía almacenada en el circuito dentro del cuadripolo. No puede haber fuentes independientes, pero sí puede haber fuentes dependientes. La corriente que entra por un puerto debe ser la misma que la que sale por el puerto. Esta condición es muy importante, que es lo que determina el concepto de puerto. Un puerto son dos terminales por donde por un terminal entra una corriente y por el otro terminal debe salir la misma corriente. Si se cumple esa condición, es un par de terminales, es un puerto. Denis, ahí lo detienes. Todas las conexiones externas deben... Ya. Por ejemplo, acá él dice, no puede haber fuentes independientes, pero sí pueden haber fuentes dependientes. No, señores, para mí, con fuentes independientes o dependientes, el cuadripolo lo resuelvo. ¿Ya? Listo. Pon continuar nomás. Deben realizarse o bien con el puerto de entrada o bien en el puerto de salida. No está permitido realizar conexiones entre puertos. Vamos a trabajar siempre con los puertos aislados, en todo caso interconectando cuadripolos luego, pero no entre sí. El principio fundamental entonces es el modelado de un sistema como un cuadripolo, red de dos puertos, donde solo nos interesan las variables de entrada y de salida. ¿Cuáles son las variables de entrada y de salida? Corriente de entrada, corriente de salida, tensión de entrada, tensión de salida. Deténlo ahí un ratito. Estas son las 4 variables. Ojo, ¿por qué son variables? Porque yo puedo poner el valor que quiera. Puedo ajustar los valores a los que yo deseo. Y como vieron, el que me conviene es que la corriente valga 0. Circuito abierto, la salida, y 2, 0. Circuito abierto, la entrada, y 1, 0. Esas son las variables. Los parámetros yo no los puedo poner al valor que quiera, sino entonces, ¿para qué hago problemas? Le pongo el valor que quiera. ¿Se entiende eso, alumnos? Listo, continúa, Denis. Con la que vamos a trabajar en este tema. Entonces, un cuadripolo es una red eléctrica de 4 terminales, ordenados de a pares. Un par de entrada, un par de salida. Entonces acá vemos claramente, este es el cuadripolo, acá tenemos la entrada, acá tenemos la salida. Corriente de entrada, entrando al cuadripolo, corriente de salida, perdón, corriente de entrada saliendo del cuadripolo. Si la corriente que entra es igual a la corriente que sale, este es un puerto. Corriente de entrada, corriente de salida y tensión de salida. Ahí deténlo un ratito, Denis. Lo que pasa, ojo, normalmente uno dice salida para afuera. Pero esta es la salida, pero el requisito en cuadripolos es que esta corriente entre al cuadripolo. Listo. Acá también se verifica que la corriente de entrada y salida son las mismas, por lo tanto esto también constituye un puerto. Pero además de tener estas corrientes en la entrada y en la salida, vamos a tener la tensión B1 acá y la tensión B2 acá. Esas constituyen las 4 variables con las que vamos a trabajar. La corriente I1 que entra al cuadripolo, ya hemos dicho que es idéntica a la que sale. Lo mismo ocurre con la corriente I2. Un ejemplo de cuadripolo es este. 3 resistencias conectadas. Sigue nomás. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo por algo? Dale que vuelva. Con la corriente I2. Un ejemplo de cuadripolo es este. 3 resistencias conectadas como una T. Vemos claramente que tenemos la corriente de entrada, la corriente de salida.
Tenemos dos mallas, por supuesto, y acá tendremos una tensión y otra tensión. Eso podría ser un cuadripolo si yo me lo imagino el cuadripolo como una cajita, como esta, donde tengo los dos terminales de entrada y los dos terminales de salida. Me interesa conocer entonces el comportamiento del circuito de cara al exterior y no del comportamiento interior. Es decir, yo voy a hacer el estudio de este cuadripolo como una caja cerrada, sin saber qué hay adentro. Puedo no saber. Lo que yo voy a estudiar es el comportamiento de las variables de entrada contra las variables de salida y entre sí. No voy a resolver nada dentro del cuadripolo. ¿Qué utilidad tienen los cuadripolos? Bueno, permiten modelar parte de circuitos, es decir, podemos hacer modelos de circuitos más complejos en una sola cajita que tiene una entrada y una salida. Bueno, facilita la omisión de detalles innecesarios, proporciona ecuaciones simplificadas de circuitos, simplifica la interconexión de circuitos, porque si yo tengo muchos circuitos interconectados, lo puedo reducir a uno solo, que es un solo cuadripolo con un terminal de salida y un terminal de entrada. La teoría de cuadripolo juega el mismo papel que los teoremas de Thevenin y Norton para circuitos de dos terminales, es decir, son reductivos, reducen redes que son complejas. Entonces ahora vamos a hablar de las definiciones que tenemos para cuadripolos. Entonces tenemos un sistema con dos terminales de entrada, dos terminales de salida, se llama sistema de dos entradas, sistema de dos puertos, comúnmente cuadripolo. Si algún terminal, y esto es importante, si algún terminal de entrada está unido a algún terminal de salida, se llama desbalanceado. Si no, se llama balanceado. Analicen el caso del cuadripolo de la placa anterior. ¿Será balanceado o desbalanceado? Entonces, lo que yo quiero es entender el comportamiento de este cuadripolo en base a las mediciones que yo realizo en los terminales del mismo, sin importar lo que haya dentro. Repito, yo midiendo acá y midiendo acá, ¿qué mido? Mido corriente y tensión en la salida, y puedo establecer el comportamiento de ese cuadripolo. ¿Cómo se clasifican los cuadripolos? Los cuadripolos pueden ser simétricos o asimétricos. Vamos a estudiar los dos. Simétricos son aquellos donde las mediciones realizadas en condiciones similares dan el mismo valor en cada par de terminales. Es decir, hay una simetría de entrada y salida. Y los asimétricos son los que no cumplen la condición anterior. Bueno, ejemplos de cuadripolos ya vamos a hablar. En la vida diaria tenemos varios cuadripolos y en los sistemas eléctricos de potencia también. Pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Cuáles son las variables de entrada y salida? Veamos. Las variables de entrada y salida y la convención que vamos a usar es la siguiente. Tensión de entrada, corriente de entrada. Tensión de entrada con el más arriba, corriente de entrada entrando al cuadripolo. En la salida, corriente de salida entrando al cuadripolo, tensión de salida con el más en el borne superior. Esa es la convención que vamos a usar para estudiar los cuadripolos. Los cuadripolos también se pueden clasificar en activos o pasivos. Los cuadripolos activos no los vamos a ver. Los pasivos pueden ser bilaterales o no bilaterales. Y a su vez los bilaterales pueden ser simétricos o no, o equilibrados o no. Veamos en qué se diferencia. El cuadripolo activo es aquel que tiene fuentes independientes en su interior. Ya dijimos nosotros que no vamos a ver ese cuadripolo. Nuestros cuadripolos pueden tener solo fuentes dependientes, o sea, y componentes pasivos, por lo tanto vemos solamente cuadripolos pasivos. Bilateral. No tiene fuentes dependientes, solo componentes pasivos. Y no bilateral con fuentes dependientes y componentes pasivos. Es decir, el cuadripolo más sencillo es el bilateral, que tiene solo componentes pasivos. Luego podemos tener cuadripolos simétricos. La simetría se da a que si yo veo por la entrada o por la salida, el cuadripolo va a dar el mismo resultado. Entonces decimos que ese cuadripolo es simétrico. También puede ser no equilibrado.
en realidad es una red de 3 terminales, 2 se conectan como referencia común. Y el equilibrado o balanceado, la referencia de tierra es un nodo aparte. Este sería un sistema equilibrado, donde tengo la referencia de tensión, la tengo en un nodo que es distinto a alguno del cuadripolo. Y en lo equilibrado, en realidad, tenemos 2 terminales comunes. Estos son cuadripolos muy especiales que los vamos a ver muy ocasionalmente a los últimos, pero vale la pena mencionarlos. ¿Qué ejemplo de configuraciones de cuadripolos tenemos? Tenemos el cuadripolo, por ejemplo, T. Fíjense que lo que está en verde es la carga del cuadripolo, es decir, que en este caso nosotros tenemos, esta es la cajita del cuadripolo. Entonces, si yo adentro tengo una configuración así, es un cuadripolo T. Este se llama T puenteado, puente. Fíjense que es un T, donde tengo una impedancia vinculando entrada y salida. Es como una realimentación. Si yo lo estudio detenidamente, esta configuración puede ser también dibujada de esta manera. O sea, por eso le dicen puente. Tenemos cuadripolos elementales como este, que es un cuadripolo que tiene solo una impedancia en serie, o este que tiene una impedancia en paralelo. En realidad son cuadripolos incompletos, porque este sería una T donde le faltan los 2 elementos longitudinales. Mientras que este sería un pi, fíjense, este sería el cuadripolo pi, este sería el cuadripolo pi, donde en este cuadripolo solamente está la impedancia esta y quedó con la carga. Es decir, que los cuadripolos elementales son reducciones del cuadripolo T o del cuadripolo pi. Luego tenemos la escalera, el típico en escalera, una serie paralelo, serie paralelo, serie paralelo, una L, que viene a ser también un pi incompleto, donde está faltando esta impedancia, el celosía, o puente, digamos, que es este, y hay muchas otras configuraciones, pero para muestra, digamos, de lo que puede tener dentro un cuadripolo, es suficiente. Recuerden que no vemos el conexionado interno, sino que vemos la relación de magnitudes entrada-salida. Muchas gracias. Listo, Denise. 7 minutos de descanso y a las 19:20 empezamos con el video 2. ¿Alguna pregunta de lo que han visto? Profesor, ¿puede existir un cuadripolo con fuentes dependientes e independientes? Sí. Busquen el libro que quieras y lo traes y lo resuelvo en pizarra. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué dice que no existe ahí el que enseña? ¿El qué? No, el profesor del video, el que sale, dice que cuadripolo activo. Ah, No sé. no, lo que ha dicho es que él no va a estudiar el cuadripolo activo, porque si ahí está en el cuadro, entonces si no existe, ¿para qué lo pondrían? El cuadripolo activo no es ningún problema, es facilito. El cuadripolo activo es un circuito que tiene dentro del cuadripolo, dentro de lo que no veo, fuentes. Entonces es activo. Fuentes independientes o fuentes dependientes. Y se trata igualito, no hay ningún problema. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, por favor, a las 7:20 faltan 5 minutos. 7:20 retomamos el segundo video y ahí terminamos la clase. Hagan preguntas, por favor, porque yo quiero que dominen esto bien.
Porque si yo les mostrara sistemas de control, señales y sistemas u otros cursos, van a ver que todo lo que estamos viendo, ahí están. Listo. Un pequeño descanso, pues, de 5 minutos, ya que... O mejor, 7:25, porque es 7:15. 7:25 empezamos. El otro video es de 18 minutos o 20 minutos. Listo. Regresamos 7:25.
Se ha perdido la conexión. A ver, vamos a cerrar y de nuevo volverlo a abrir, pues. Denis, presenta el segundo video, por favor. En la asignatura vamos a estudiar ahora los parámetros de los cuadripolos. En la clase anterior ya definimos lo que se entendía por cuadripolos. ¿Se escucha, profesor? Y vimos algunos cuadripolos típicos. Ahora vamos a empezar a trabajar con ellos. Parte 2. Parámetros. Los primeros parámetros que vamos a ver son los parámetros de impedancia de circuito abierto. ¿Qué significa eso? De las 4 variables que tenemos en un cuadripolo, las 2 tensiones, tensión de entrada y salida, y las 2 corrientes, corriente de entrada y salida, vamos a establecer relaciones entre variables independientes y dependientes del cuadripolo. Es decir, vamos a ir eligiendo 2 variables independientes y 2 variables dependientes y vamos a ir formando sistemas que representen a esos cuadripolos. Entonces, este cuadripolo que vemos ahí tiene las cuatro magnitudes: tensión de entrada, corriente de salida, tensión de salida, y vamos a jugar con estas 4 variables, adjudicando a 2 de ellas cualquiera variables ser independientes y a las otras 2 ser dependientes de aquellas. Entonces vamos a ir formando distintos parámetros que representan al cuadripolo. Entonces, en los parámetros de impedancia o de circuito abierto, vamos a tomar las 2 corrientes como variables independientes y a las 2 tensiones como variables dependientes. Quiere decir que esta corriente van a ser variables independientes y estas otras 2 van a ser calculadas en función de las corrientes. Entonces, surge esta primera ecuación, que la tensión de entrada es I1 por Z11 más Z12 por I2, y B2 igual a Z21 por I1 más Z22 por I2, donde B sub n y E sub n pueden ser medidas y calcular el valor de ZNN. Deténlo un ratito, Aquí Denis. surgen estos parámetros Z11. Alumnos, lo que ustedes tienen que ver es Z para nosotros, para nuestro curso, se llama R, minúscula. R22, R12, R11, R12, R21. Lo demás es igualito. Habilita, por favor, Denis. Z12, Z21 y Z22, que son parámetros que van a caracterizar a este cuadripolo. Son los parámetros llamados de impedancia o de circuito abierto. Estos parámetros pueden ser calculados dejando el cuadripolo en circuito abierto. Incluso en el laboratorio lo podemos medir perfectamente.
Entonces, tenemos este cuadripolo con las corrientes en su sentido característico y su tensión también. Entonces, el coeficiente que acabamos de ver, Z11, recibe el nombre de impedancia de entrada en circuito abierto. Eso quiere decir que Z11 se calcula como B1 sobre I1 cuando I2 vale 0. Eso lo vemos de la placa anterior, es decir, Z11 va a ser el cociente de B1 sobre I1 cuando I2 valga 0. Si I2 vale 0, esto se anula y Z11 es B1 sobre I1. ¿Y qué condición eléctrica es que I2 sea 0? Esa condición eléctrica es la condición de vacío en la salida. Vacío en la salida, por eso estos parámetros se llaman el circuito abierto. Mientras que el coeficiente Z12 es la influencia que tiene la corriente de salida contra la tensión de entrada, es decir, una tensión en un puerto y la corriente en otro puerto. Por eso el término cruzado 1-2. A eso se llama, tiene varios nombres, pero aquí lo vamos a llamar impedancia de transferencia inversa en circuito abierto. Z12 entonces es el cociente de B1 sobre I2 cuando I1 vale 0, que también sale de la ecuación que vimos recién. Si hacíamos I1 igual a 0, me quedaba que Z12 es B1 sobre I2. Entonces, esta es la ecuación primera con la que trabajamos y ya entendimos qué son estos dos elementos característicos del cuadripolo. Z11 es cuando hago I2 0, o sea, cuando dejo abierto la puerta de salida, y Z12 cuando dejo abierto la puerta de entrada, o sea, hago I1 igual a 0. Sigamos, porque nos faltan dos parámetros más de impedancia. El Z21 relaciona la corriente de entrada con la tensión de salida cuando el cuadripolo está en vacío en la salida, respetando esta ecuación. Y Z22 será la relación de tensión y corriente en el mismo puerto, en este caso el puerto de salida, cuando el puerto de entrada está en 0. Se le llama impedancia de salida en circuito abierto. Entonces, los coeficientes Z21 y 1,2 son relación entre una tensión y una corriente de puertos distintos. Estos parámetros, todos tienen unidad de ohm, porque son parámetros de impedancia. También se los llama parámetros de circuito abierto por la forma en la cual se los puede medir en el laboratorio. Es decir, cuando yo tengo un cuadripolo en el laboratorio, si yo dejo abierto el puerto de entrada o el puerto de salida, puedo medir estas impedancias. Estas impedancias constituyen la matriz impedancia Z del cuadripolo, constituida por los 4 elementos de impedancia o 4 elementos de circuito abierto, Z11, Z22 sobre el mismo puerto, Z21 y Z12 sobre puertos distintos. Vamos a ver las condiciones de simetría y pasividad. Si el cuadripolo es simétrico, los parámetros Z11 y Z22 son iguales. O sea, cuando yo vea en la matriz estos dos elementos iguales, significa que el cuadripolo es simétrico. Y si el cuadripolo es pasivo, Z12 y Z21 van a ser iguales. O sea que si este y este son iguales, y esto y esto son iguales, es un cuadripolo simétrico y pasivo. Vamos a otro juego de parámetros, que son los parámetros de admitancia o de cortocircuito. Es el dual del anterior. Es posible definir otro grupo de parámetros donde tenemos las tensiones como variables independientes, acá, las variables como las tensiones como variable independiente, aquí haría falta un 1, y las corrientes de entrada y de salida son las variables dependientes. Entonces, bajo ese concepto, definimos los parámetros que reciben los nombres de parámetros de admitancia, Y11, Y12, Y21 y Y22, o de cortocircuito por la forma en la cual nosotros vamos a hacer el cálculo de estos parámetros. Las dimensiones serán en Siemens. Fíjense que para yo calcular Y11
debe de hacer B2 igual a 0 para que Y11 sea el cociente de I1 sobre B1. En ese caso, si B2 es 0, esa condición es un corto en el puerto de salida. Para hacer el cálculo, por ejemplo, de Y12, haré B1 igual a 0, es decir, pondré en corto la entrada, y entonces Y12 es el cociente entre I1 y B2. Y así Deténlo sucesivamente. un Por ratito, eso Denis. es que se llama... Alumnos, este Y es para eléctricos 2. Para ustedes se llama G, conductancia. Nada más. Y lo demás es igualito. Habilita, Denis. llaman parámetros de cortocircuito. Entonces, Y11 es el cociente entre I1 y B1 cuando la salida está en corto. Entonces eso se llama admitancia de entrada para salida en cortocircuito. Y12 es el cociente entre I1 y B2 cuando la entrada está en corto. Se llama admitancia de transferencia inversa para entrada en corto. Y21 y Y22 relacionan la corriente de entrada con la tensión, corriente de salida con tensión de entrada con la salida en corto, y Y22 la corriente de salida con la tensión de salida con la entrada en corto. Esta se llama admitancia de transferencia directa y esta admitancia de salida en corto. Entonces se constituye con esos parámetros la matriz admitancia o matriz de cortocircuito del cuadripolo. Se puede demostrar que hay una relación entre la matriz Y y la matriz Z, donde hay una relación inversa entre la matriz Y la inversa de la matriz Z. Eso es cuando yo tengo que relacionar los parámetros admitancia y los parámetros de impedancia. ¿Cómo es el concepto de pasividad y simetría con los parámetros de admitancia? Bueno, para que sea pasivo, Y12 igual a Y21, y que sea simétrico, Y11 igual a Y22. Entonces, ahí quedan establecidos cómo son esos parámetros en los parámetros Y. Luego tenemos otro juego de parámetros que se llaman parámetros de transmisión o parámetros ABCD. Aquí vamos a tomar como variable independiente una mezcla de tensión y corriente, y como variable dependiente quedará también una mezcla de tensión y corriente. Entonces, los sistemas de Z o Y involucran magnitudes similares, admitancia o impedancia. Este sistema toma tensión y corriente de salida como variable independiente y establece una condición que toma la corriente de salida como positiva cuando sale del cuadripolo, o se la toma negativa con la convención inicial. En estos parámetros vamos a tomar esta corriente que está saliendo, o si la ponemos entrando, la vamos a tomar como negativa. Entonces las ecuaciones son las siguientes. Relacionamos tensión de entrada y corriente de entrada contra tensión de salida y corriente de salida, determinando los parámetros AB y CD. Esos parámetros, tal cual lo vemos, y Deténlo, ya podemos Denis. hacer el análisis rápido antes de ver. Ya, prefiero yo hacerles y después volver a ver este video. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer parámetros H, o bueno, o si quieren parámetros ABCD, y después hacemos H. Entonces, lo que les quiero pedir como trabajo para el lunes es, en una hoja BON van a hacer las ecuaciones que relacionan, o sea, parámetros R, luego parámetros G, luego parámetros H, luego H inverso, luego ABCD y luego ABCD inverso. Si ustedes lo escriben eso, entonces lo van a colgar en el Classroom y yo voy a escoger el mejor trabajo para presentarlo y explicarle a todos los alumnos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
El ABCD en continua y en alterna es el mismo concepto, solo que en alterna se llaman tensión fasor, corriente fasor. En cambio acá simple y llanamente se llama tensión y se llama corriente. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que no esté claro? Profesor, va a ser como un concepto de cada uno, ¿verdad? O ejercicio. No. Quiero que escriban el juego de ecuaciones para yo demostrarles que sabiendo uno, saben todos. ¿Estamos? Sí. Ya. Si ustedes escriben el caso de parámetros R, luego debajo escriben parámetros G, luego H, luego H inverso, luego ABCD y ABCD inverso. Y yo les voy a demostrar que conociendo el primero, conozco toditos, sin necesidad de aprender de memoria. ¿Listo? Eso lo haremos el lunes para que podamos hacer o bien parámetros H o bien parámetros T. Porque me imagino que los H estará en el tercer video o en el cuarto video de esta universidad. Bien. ¿Alguna pregunta? Todavía yo sé que es medio, digamos, no tangible para los circuitos todavía esto de los parámetros. Parece una cosa abstracta, ¿no? De que hago cero esto acá, hago cero acá, encuentro este valor. Pero cuando lo practiquen, varios problemas y ejercicios, y cuando luego esto lo apliquen en electrónicos 1, en electrónicos 2, uy, ahí ustedes van a ser los que mejor entiendan el tema en estos cursos. ¿Listo? Bien. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces, nos vamos a quedar acá. Voy a ver quién tiene el video, la grabación. La grabación la tiene Elber Carvajal Tazaico. Por favor, Elber, me transfieres la propiedad y me lo envías a mi correo para colgar en Classroom, ¿ya? Ok, profesor. Listo.